Hola, bendecidos y bienvenidos a nuestro canal. Y gracias por compartir conmigo estos momentos tan valiosos donde estamos escudriñando las Escrituras. Hoy quiero compartir contigo 6 atributos de un fiel discípulo de Jesucristo. Y vamos rápidamente a leer las Sagradas Escrituras. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versos 40 en adelante. Cita la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cita el verso 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Inmediatamente encontramos detalles interesantísimos. Por ejemplo, vuelvo y repito, dice que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y esto habla de pasión, esto habla de entusiasmo. Esto significa: hermano mío, he acabado de encontrarme con el Mesías, con el Cristo, con el Dios Todopoderoso, y yo quiero llevarte a Él. Yo quiero que tú lo conozcas. Y es que un verdadero discípulo de Jesucristo, número 1, se caracteriza porque tiene mucho entusiasmo, porque vive apasionado. Y número 2, un discípulo fiel de Jesucristo no busca seguidores para sí mismo, sino que busca seguidores para Jesús. Y son los primeros 2 atributos que quiero compartir contigo. Número 1, si eres un fiel discípulo de Jesús, vive con alegría, vive apasionado, vive con entusiasmo. Y ese mismo entusiasmo es el que va a contagiar a otros a querer gozar de lo mismo que tú estás gozando, a querer tener la misma experiencia que tú estás teniendo. Ese entusiasmo va a atraer a la gente, no hacia ti, recuerda, hacia Jesús. Andrés se presentó delante de su hermano Simón con tanta alegría, con tanto entusiasmo, que obviamente Simón quiso conocer a Jesús, quiso conocer al Maestro. Así que número 1, vive con pasión, vive con alegría, vive con entusiasmo. Y número 2, recuerda que nosotros estamos buscando seguidores de Jesús, no seguidores para nosotros mismos, sino para el Maestro. Vamos a ir también a la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos rápidamente, estamos en el Nuevo Testamento. Lucas 14, 26. Dice la poderosísima palabra del Señor. Si tienes Biblia, por favor, búscala conmigo. Primeros 2, entusiasmo, llevar a otros a Jesucristo. Ahora, esta porción que voy a compartir contigo es fuerte, pero escrito está. Lucas 14, 26 cita: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cita el versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, digo que son palabras fuertes, porque aquí la palabra del Señor lo que nos está diciendo es que una condición para ser un discípulo fiel de Jesucristo es que el Señor esté por encima de mamá. Que el Señor en nuestro corazón esté por encima de papá. Que nuestro amor y nuestra lealtad al Dios Todopoderoso esté por encima de esposa, por encima del esposo. Que nuestro amor, lealtad y fidelidad a Jesús todavía esté por encima de cualquier hijo, de cualquier hija. Y dice la palabra del Señor que nuestro amor y nuestra adoración por Jesús aún tiene que estar por encima de la fidelidad a nosotros mismos, por encima del amor a nuestra propia vida. Y ahora el mismo Dios Todopoderoso lo establece como una condición para ser discípulo de Jesucristo. Dice también que tenemos que aprender a llevar nuestra cruz y de esta manera cargar nuestra cruz personal y vivir caminando tras los pasos de Jesús. Yo sé que esto no es fácil, porque nosotros desde niños somos enseñados a aferrarnos a la familia. Nos aferramos a papá, tenemos apego con mamá. Cuando parimos o cuando un padre engendra, inmediatamente ama profundamente a su hijo, es capaz de dar la vida por una hija. Pero aquí lo que el Señor nos está enseñando es lo siguiente: para ser un fiel discípulo de Jesús, hay que aprender a amar a Dios más que a tu esposo, a aprender a amar a Dios más que a tu esposa, a aprender a amar a Jesús más que a tu hijo o a tu hija, a aprender a amar a Jesús más que a tu papá, más que a tu mamá y más que a ti mismo. Y esto es necesario para ser un fiel discípulo del Dios Todopoderoso. Hay una diferencia entre los ídolos del pasado y los ídolos de este tiempo. Allá en el pasado, cuando el pueblo de Dios vivía bajo la ley, obviamente esto aparece dentro de los primeros 10 mandamientos. El pueblo de Dios no podía tener ídolos, pero cuando se hablaba de ídolos, se hablaba de imágenes de barro, de madera o de metal, y eso era considerado un ídolo. Y obviamente el Dios Todopoderoso ha condenado la idolatría. Pero en este tiempo, posiblemente tú no adores ídolos de barro. Posiblemente tú no tengas en tu corazón ídolos de madera. Pero sí, en este tiempo, los ídolos no se ven. Y esto es un gran problema, porque en el tiempo antiguo se podían identificar inmediatamente los ídolos. Pero en este tiempo, los ídolos no se ven porque se llevan en el corazón. Para ser un fiel discípulo de Jesús, tenemos que derribar todos los ídolos que llevamos en el alma. Tenemos que derribar el ídolo mamá. Tenemos que derribar el ídolo papá. Tenemos que derribar el ídolo hijo, el ídolo llamado hija. Tenemos que derribar este amor a nosotros mismos que quiere anteponerse a la adoración con el Dios Todopoderoso. Vamos a orar, vamos a creer que todo ídolo que nadie ve, pero que tú conoces y lo llevas por dentro, se derrumba ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Que aprendemos a cargar nuestra cruz personal y a seguir tras los pasos del Maestro. Así que vamos a ir repasando. Número 1, atributos de un fiel discípulo de Jesús: entusiasmo. Y el requisito de convertirnos en personas que lleve gente a Jesús, que la gente sea seguidora de Jesús y no seguidora de hombres. No olvides esto: cuando la gente es seguidora de Jesús, jamás quedará decepcionada, jamás quedará frustrada, porque nuestro Dios Todopoderoso no decepciona.
Nuestro Dios todopoderoso jamás frustra a la gente. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de bondad, de misericordia. Todos sus pensamientos son de bien y nunca de maldad para nosotros, sus hijos. Ahora bien, y número 2, vas a tener que derribar ídolos y vas a tener que renunciar a algo. De hecho, todos los que somos llamados por el Señor en algún momento tenemos que abandonar planes personales. Vamos a tener que abandonar proyectos personales. Hoy es un buen día para tomar esa decisión. Voy a vivir con entusiasmo. Voy a llevar a la gente a Jesús y no a mí mismo. Número 2, voy a renunciar a algo. Y si ese algo o ese alguien, dice la Biblia, tiene que ser mamá, por amor a Jesús, renunciamos a eso. Palabras fuertes, pero son reales. Y si por amor a Jesús y por seguir al Maestro, tengo que renunciar a papá, a hermano, a hermana, a hijo o a hija, es necesario hacerlo. Vamos a renunciar y vamos a abandonar todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros. Y oro ahora mismo para que el Padre Eterno te dé fuerzas, para que el Todopoderoso te fortalezca y puedas ser obediente a estos requisitos para que puedas ser un fiel discípulo de Jesucristo. Vamos al próximo. Marcos capítulo 10, vamos a leer por favor del verso 29 en adelante. Estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Marcos capítulo 10, versos 29 en adelante. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El verso 31 cita de la siguiente manera: pero muchos primeros serán postreros, y los primeros y los postreros primeros. Muy bien. Esto fue un momento muy especial cuando está Jesús conversando con Pedro. Y ahora Pedro está diciendo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No sé si Pedro lo dijo con dolor o lo dijo orgulloso. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero la respuesta de Jesús fue tan firme y fue tan contundente. De cierto te digo que no hay ninguno. Esto significa sin excepciones. Sin excepciones. No existe alguien que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas o tierras por causa de mí, dijo Jesucristo el Señor, y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Pero no es 100 veces más en la vida eterna, no es 100 veces más en la Nueva Jerusalén. Jesús dijo que vas a recibir 100 veces más ahora, en este tiempo, y en el tiempo venidero. No lo dudes, tienes el regalo de la vida eterna. Así que un fiel discípulo de Jesús tiene que recibir esta buena noticia. Prepárate para tus 100 veces más. Prepárate para tus 100 veces más casa. Prepárate para tus 100 veces más papá. Prepárate para tus 100 veces más madre. 100 veces más hijos. 100 veces más hermanos. 100 veces más propiedades, más tierras. Prepárate. Y en el tiempo venidero, no tengas duda de esto, prepárate para la vida eterna. Advertencia. Aquí también dice la palabra del Señor: con persecuciones. Porque sí, los discípulos fieles de Jesús tienen que aprender a vivir y a sufrir persecuciones. Quisiera prometerte que no, pero escrito está. Claro que sí, vendrán persecuciones. Así que ve repasando conmigo. 1,
Vive entusiasmado por Jesús y recuerda a ser seguidores del Señor y no seguidores personales. Número 2, recuerda que un fiel discípulo de Jesús en algún momento tendrá que renunciar a algo. En algún momento tendrá que renunciar a alguien. Pero, número 3, Jesús prometió que va a bendecir a sus discípulos fieles y le va a dar 100 veces más de todo lo perdido ahora, en este momento y en el tiempo venidero, la vida eterna. Número 4, ven conmigo a Juan 17, versículo 6 en adelante, por favor. Continuamos en el Nuevo Testamento, vamos rapidito a Juan. Evangelio de Juan. Y vamos a darle lectura al capítulo 17, versos 6 en adelante. Dice la Biblia: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Yo me tengo que detener en esta parte porque es Jesús hablando y es una de las cosas más emocionantes que Él oró y que aparecen registradas en las Sagradas Escrituras. Jesús le está diciendo al Padre Eterno: yo he manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los que tú me diste. Eran tuyos, Padre, y tú me los diste. Y ahora, como si defendiera a sus discípulos, dice: ellos han guardado tu palabra. Paréntesis. ¿No te emociona saber que tienes ante la presencia del Padre Eterno a un abogado, a un intercesor, a alguien que te ama, a alguien que cree en ti, que confía en ti, a alguien que te cuida, que te guarda, que te defiende? ¿No te emociona esto? Yo quiero decirte que ese es Jesús. Jesús es tu abogado. Jesús es tu defensor. Jesús lo conoce todo, absolutamente todo de ti. Ahora continuamos leyendo, por favor. Dice el próximo verso: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido y verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Quiero leer un verso más para emocionarte. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¡Qué maravilloso! Y aquí estamos hablando de otra característica de un fiel discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es santo. Amén. La Biblia también dice: sed santos como yo soy santo. Y la santidad es un regalo del Padre Eterno. Tú fuiste dado a Jesús por el Padre. Por eso hoy tú estás escuchando este mensaje. Porque el Dios Todopoderoso te llama, porque Él es un Dios de orden, Él es un Dios de propósito. Posiblemente ya le sirves a Jesús y simplemente hoy estás conociendo mucho más del Dios Todopoderoso, porque la voluntad del Padre es que te conviertas no en un simpatizante, mucho más que un seguidor, en un discípulo, porque tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Quinto atributo. Bueno, vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Por favor, Mateo, capítulo 28, verso 19. Porque ahora quiero hablarte de multiplicación. Porque algo tan maravilloso no se puede quedar estancado. Algo maravilloso se tiene que multiplicar. Te explico. Tanto entusiasmo hay que multiplicarlo. Tanta lealtad hay que multiplicarla. Gente que es capaz de renunciar a sus planes personales, a proyectos y aún a su propia vida por seguir a Jesús. Gente así hay que multiplicarla. Gente bendecida, dispuesta a pasar persecución, hay que multiplicarla. Gente santa y pura, hay que multiplicarla. Así que vamos a leer, por favor, lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Multiplicación. Entonces un fiel discípulo de Jesucristo tiene una asignación. Tenemos que ir. Tenemos que llevar el mensaje del reino a nuestra familia, a nuestras comunidades. Aquí dice, en todas las naciones. Tenemos que bautizar a la gente en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Y como somos fieles discípulos, lo que hemos aprendido, ahora lo tenemos que enseñar. Y aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó a nosotros a guardar. Y fíjate, lo vamos a hacer legalmente, porque lo estamos haciendo con la legalidad que nos da el Dios Todopoderoso. Es una orden. Lo que hacemos es obedeciendo. Cada vez que predicas, cada vez que enseñas, lo que tú estás haciendo es obedeciendo. Y aquí dice que el Señor Todopoderoso nos acompañará en esta tarea. Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Cuando vamos a la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, también nos encontramos con la multiplicación. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? La palabra del Señor crece. Claro que sí. Tú creces en revelación, tú creces en entendimiento, tú creces en sabiduría. Continúo leyendo. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Multiplicación. Que se multiplique la palabra del Señor, que se multiplique el conocimiento, que se multiplique la inteligencia espiritual, que se multiplique el discernimiento, que se multiplique y que crezca la palabra del Señor y el número de los discípulos. Y aquí dice que había gran multiplicación en Jerusalén y aún sacerdotes comenzaban a obedecer a la fe de estos discípulos. ¿No es maravilloso? Te tienes que multiplicar. Lo quiero repetir, te tienes que multiplicar. Todo lo bueno hay que multiplicarlo. Tienes que crecer, que crezca la palabra, que crezca el número de los discípulos en el nombre de Jesús. Y finalmente, tenemos que permanecer en Cristo. Venga conmigo a Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo número 2. Y yo quiero leerte los versos 41 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos rapidito a los versos 41 en adelante. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí la palabra, el verbo que quiero destacar es perseverar. Perseverar. Tenemos que aprender a luchar y tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que permanecer. Tenemos que estar plantados en la iglesia, injertados en el cuerpo de Jesucristo. Pero la Biblia no te deja con la duda de perseverar en qué. Yo voy a luchar, pero ¿por qué? En la doctrina, en la sana doctrina, en este caso particular de los apóstoles, los primeros apóstoles. Hay que permanecer firme en eso. ¿En qué más? En la comunión los unos con los otros. Y estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Mantener la paz y la comunión, el amor y la armonía con los mismos, con los nuestros. La comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan, y también tenemos que mantener la perseverancia en la oración. Tú no puedes dejar de orar, no te puedes debilitar en el espíritu. Por lo tanto,
6 atributos importantes de un fiel discípulo de Jesucristo. Número 1, mantén el entusiasmo, vamos, esa alegría, esa pasión, vive apasionado, porque esto se contagia. Número 2, tienes que abandonar algo. Imposible ser fiel discípulo de Jesús y no renunciar a algo, no renunciar a alguien. No puedo prometerte lo contrario. A alguien tendrás que decirle adiós. A algo tendrás que decirle adiós. A algo y a alguien tendrás que renunciar para poder ser fiel discípulo de Jesús. Pero, número 3, Jesús prometió que no importa lo que tú pierdas, sea casa, sea padres, sea hermanos, sea amigos, sea familia, hijos, hijas, no importa lo que tú pierdas, casas, propiedades, Dios te promete que te va a dar 100 veces más y te lo va a dar antes de que tus ojos se cierren. Te lo va a dar ahora y en el tiempo venidero tendrás la vida eterna, obvio, con persecuciones. Muy bien. Número 4, somos un pueblo santo. Número 5, algo tan hermoso, se tiene que multiplicar y yo quiero invitarte a multiplicarte. Predícale a alguien, gánate otro seguidor para Jesús hoy mismo. Haz tu esfuerzo, sé productivo, porque esto es agradable al Señor. Si amamos a Jesús, vamos a obedecerlo. Y finalmente, tenemos que permanecer. Vamos a permanecer. No vamos a claudicar, no vamos a quitarnos del reino. Vamos a permanecer porque fiel es aquel que nos llamó. Y quiero terminar esta enseñanza citándote Lucas capítulo 9, versículo 23. Escucha esta versión tan hermosa. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la Biblia, lenguaje actual. Mateo 28, 19. Ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo te invito a tomar esta maravillosa decisión. La decisión de ser un fiel discípulo de Jesucristo. Te invito a compartir esta enseñanza con tu familia, con tus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, porque es nuestro deseo y nuestra oración que continuemos creciendo en la palabra y continuemos multiplicándonos. Mientras tanto, seguimos obedeciendo a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hasta la próxima.